Y qué placer nuevamente estar con ustedes, qué placer nuevamente estar transmitiéndole información de tanta importancia para toda la población dominicana, sobre todo información de salud, que a veces puede tener un costo incluso tan elevado tener estas informaciones dadas directamente desde los expertos. Este es su programa Aunque Duela, profesionalmente hablando. Yo soy la doctora Wanda Pérez, quien siempre les lleva información de alto valor social, cultural y sobre todo médico. Y hoy, repito, una invitada muy especial porque nos trajo un contenido muy importante en relación con el uso inadecuado de los antibióticos en la primera ocasión que estuvo con nosotros, y hoy hablaremos de trastornos respiratorios al dormir en niños, específicamente. Con nosotros la doctora Katiuska Santana, médico otorrinolaringólogo, cirujana de cabeza y cuello. Bienvenida a su casa, doctora. Gracias, Wanda, nuevamente por la invitación. De verdad que sostuvimos un tema muy interesante. Claro que espero sí. que haya gustado. Sí, yo espero no haber ofendido algunos matices, tipo farmacia, tipo medicina general, pero lo hicimos desde la mejor intención, con ánimo de informar e instruir a cómo deben ser las cosas. Yo creo que eso es lo que cuenta. Y el día de hoy quiero que conversemos un poquito acerca de esos trastornos respiratorios durante el sueño, al dormir en niños, que muchas veces con frecuencia se cree que son de origen incluso hereditario. ¿Te pasa en tu consulta que te dicen que es que papá ronca y que por eso el niño ronca? Sí, eso es de lo más usual, que pensemos que como papá ronca, el niño también ronca. Y no, muchas veces los niños tienen datos, dan signos de que están teniendo dificultades para respirar, pero los papás quizás desde la ignorancia o desde la cultura han aprendido a que eso es normal. No es normal que ningún niño duerme inquieto en la cama, que se mueva mucho, que ronque o que haga paradas al dormir, paradas respiratorias. En los niños es muy importante que el niño respire bien, porque eso significa que hay buena oxigenación que va a llevar a su cerebro y que él puede seguir un curso normal. Pero esos pacientitos que tienen dificultades para respirar, a veces hasta les va mal en la escuela, porque esas dificultades para respirar crean otros problemas que impiden que el niño pueda escuchar bien, que impide que el niño pueda dormir bien, que esté preparado para cursar un buen año escolar. Y este es el mejor de los momentos. Estamos en vacaciones. Este es el momento ideal para que traigas a tu niño a evaluar y que garanticemos que el niño esté en condiciones óptimas para cursar un nuevo año escolar y poder controlar las cosas que no estén en orden. Entonces, esos pacientitos que roncan al dormir, duermen inquieto, hacen paradas respiratorias. Que tienen enuresia, que se hacen pipí, que se les escapa los pipí y ya no tienen una edad como para esto. Claro, y a veces el pacientito, el papá dice, es que él ronca, pero a veces para de roncar. Y yo les pregunto, cuando para de roncar, ¿tú estás segura de que respira? Una parada respiratoria de 5 segunditos en un niño es suficiente para catalogarlo como apnea del sueño. Y eso es un tema muy importante porque el niño pudiera no despertar de ese sueño, pudiera quedarse ahí dormido. Su cerebro no despertarse, su cerebro no alertar y el niño ahí quedó. Eso es algo muy inquietante y algo que bueno que tú lo comentas porque es impresionante lo mucho que puede repercutir, que puede influenciar, que puede dañar al niño y a sus funciones cognitivas. Es decir, muchas veces vemos que son niños que al día siguiente están inquietos, se mueven mucho, no responden adecuadamente en el colegio, tienen bajas calificaciones, se quedan dormidos mientras el instructor o profesor está dando las clases. Por lo general tienen estas características que muchas veces son catalogadas como es hiperactivo. Sí. Es que el niño es hiperactivo, ya va. Es que su cerebro no ha tenido el descanso reparador que necesita para poder cubrir con las necesidades y las demandas al día siguiente. Y este desorden, esta desorganización que tiene incluso su propio cerebro se va a manifestar en todo lo que él va a hacer al día siguiente. Por eso es tan importante que tenga un sueño reparador, un sueño completo y adecuado.
Y hay muchísimas cosas que pudieran causarlo. Desde pacientitos que tengan las masitas de adentro de la nariz, que son llamadas cornetes, que estén muy grandes y le dificulte para respirar. Las llamadas hipertrofias de adenoides, que son muy frecuentes en los niños pequeños. Un pacientito que tenga una infección nasal y que por ende hayan secreciones dentro de la nariz. Todo ello puede llevar a que respire mal. O incluso en boca, unas amígdalas muy grandes pueden hacer que el niño respire mal. Entonces es bueno evaluar esos niños. Definitivamente que es bueno tomar en cuenta todos estos, y hay datos que son datos de alerta, Sí. que son datos de peligro, y la doctora ya nos estuvo conversando acerca de esas pausas respiratorias, y es tanto que es como dice la doctora, tiene que estar el cerebro alerta para que en esas pausas respiratorias se pueda reiniciar el evento respiratorio, que después de un reinicie nueva vez. Pero si el cerebro por su propio cansancio no está alerta, puede haber una catástrofe en ese sentido. Exactamente. Y es frecuente que a veces llegan esos pacientes y nosotros tenemos que obligatoriamente alertar al papá de forma inteligente, porque tampoco no podemos alertar desde el miedo. Yo le sugiero, mami, cuando él no esté respirando, muévalo. Cuando él ronca, usted debe sentir alivio, porque usted sabe que él está respirando. Pero si no ronca, no fue porque se sanó de la noche a la mañana, es porque quizás en ese momento no está respirando, muévalo. Y uno lo mantiene en lo que uno pone control sobre la situación que le esté pasando al niño. En algunos casos pueden ser clínicas con medicamentos, en otros casos tenemos que llegar a la parte de la cirugía. Muy bien, en el caso de las cirugías de adenoides específicamente o de hipertrofia de cornetes, ¿con qué frecuencia, y esto aún sabiendo la respuesta, pero para orientar de manera general a nuestra población, con qué frecuencia es la solución ideal la cirugía en el caso de hipertrofia o de aumento de tamaño severo? Contando con que es nuestra cirugía más frecuente, realmente, la frecuencia dependerá de lo que tenga el paciente. En el caso de hipertrofia severa. En general, de hipertrofia severa es mandatorio quitar las adenoides, porque nosotros tenemos que hacer que ese niño vuelva y respire. Nosotros tenemos que obligatoriamente hacer que respire. Pero justamente a ese punto quería llegar. Si es severa. De esa hipertrofia severa, sí, claro, donde sí. Incluso por solicitud de papá y mamá ya se ha colocado tratamientos o ciclos de tratamientos sin mejoría y ya es quirúrgica la opción. Quiero aclarar y quiero que me ayudes en este sentido acerca de los mitos en este momento de la cirugía de adenoide. Por favor, cuéntame, ¿cómo dañamos la inmunidad si quitamos adenoide? No la dañamos. ¿Es un mito? Lo primero es que sabemos que es un tejido propio de los niños. El tejido va a crecer desde que el niño comienza a evolucionar y ese tejido va a crecer hasta los 6-7 años. Anteriormente, la mayoría de los pediatras le sugerían a los padres esperar hasta los 5 o 6 años para hacer la cirugía. Y yo siempre le digo, señor, no podemos sacrificar la calidad de su niño y este momento tan trascendental para su aprendizaje, para él hacer sociable, para él manejarse en su vida, porque se van a sentar procesos muy importantes a nivel cerebral a esa edad. No lo podemos sacrificar para esperar a 5 o 6 años. ¿Y por qué lo decían? Porque en algunos casos, como es un tejido de niños, el pacientito, aún tú le operes las adenoides, puede volver a tener cierto tejido adenoideo, no necesariamente al grado de volver a operar. Entonces, si no es necesariamente al grado de volver a operar, ¿por qué lo sacrifico? Yo realmente, si el niño tiene síntomas, independientemente de la edad, el niño debe operarse, con todos los cuidados de rigor y siempre bajo una evaluación completa del niño, que veamos que su corazón, su pulmón y todo su cuerpo está de forma estable y que es una cirugía que se va a hacer con un fin de nosotros permeabilizar esas fosas nasales para brindar al niño una ayuda. Nunca en caso de
que me complazca hacerlo, sino que realmente el niño lo necesite. Que tenga su necesidad, que tenga, y que pues, tenga la una indicación propia. Muchas veces esos niños que tienen hipertrofias de adenoides grandes, también eso implica que haya acúmulo de secreciones dentro de los senos paranasales, y lo vemos siempre con gripe, porque sale el moco por aquí, sale el moco por debajo, se va hacia la garganta, inflama los pulmones y mantiene un proceso gripal constante. También el hecho de que haya esa adenoide grande, eso va a impedir que el oído se ventile, porque la adenoide crece en la parte posterior de la nariz, a los lados del tubo por donde se comunica el oído con la nariz. Entonces, a veces se acumulan también secreciones en los oídos y también vamos a tener implicaciones auditivas en ese Claro niño. que sí. Entonces, en esos casos no hay opción. En esos casos la opción es permeabilizar esa fosa nasal, independientemente de la edad del niño, y cuando ya hemos agotado todos los recursos clínicos que nosotros podemos tener. Si tiene las indicaciones, si el niño está en condiciones estables y lo permite, debemos hacer la cirugía. Entonces, hemos aclarado con la doctora Katiuska Santana que se trata de un mito, que vamos a quitar las defensas del niño si le realizamos una cirugía de adenoidectomía. Todos estos procedimientos tienen indicaciones muy específicas que tienen que ver o con el tamaño, que nosotros en este caso hablamos de obstrucciones, que tienen que ver con este tamaño aumentado que provoca todas estas infecciones y todos estos cambios de los cuales la doctora nos está conversando. Y también está el caso de algunas adenoides que, aunque no son tan grandes, son altamente productoras de moco y de infecciones respiratorias. Exactamente. Que en ese caso también la cirugía estaría indicada. Uh-huh. También tenemos el caso del mito con la cirugía de amígdala. Sí. Es muy común que las madres, cuando consulten, tengan la inquietud de que no quieren retirar porque el vecino le dijo que si le quita la amígdala, le quita las defensas. Imagínate, en el sentido figurado de la palabra, que no se la quites, pero que las infecciones sean tan frecuentes y con afinidad de daño a otros órganos. ¿Qué podría pasar, doctora? Bueno, lo que pasa es que cuando hay indicaciones, hay indicaciones. Pero en el caso de aquella madre que tiene dudas y que no quiere operar, aquel papá, los papás están cada vez más proactivos, uh-huh. Y que no quieren operar, pero tiene infecciones recurrentes de amigdalitis, ¿cuáles son los otros daños, órganos específicamente, que pudieran dañarse, que pudieran tener alteraciones por estas infecciones a repetición? Uy, pero claro, mira, el corazón. El paciente puede hacer una fiebre reumática, los riñones pueden hacer glomerulonefritis. El paciente puede tener implicaciones hasta porque se haga un absceso a nivel de la amígdala y ese absceso diseque el mediastino y el paciente, su vida pueda correr riesgo y peligro. Eso puede pasar, y claro, sobre todo en aquellos claro casos sí. en donde las infecciones son a repetición, porque como todo, la amígdala tiene una cápsula o tiene una cobertura que evidentemente con el paso de las infecciones se pudiera dañar, y es más fácil que en un proceso muy importante esta infección ya se disemine o progrese hacia otra parte. Realmente, tú sabes que la educación, es cierto como tú dices, hay muchos padres proactivos, pero así como hay padres proactivos, nosotros tenemos que ir un poquito más allá. En cuando hablamos con el paciente y le informamos sobre la situación del niño. Yo tengo poco rechazo en cuanto a eso, porque yo sí les explico lo que es real, la situación del niño en ese momento. Y le digo cuáles podrían ser las implicaciones dependiendo de ese caso en particular. Y en general, si el paciente tiene amígdalas grandes que le impiden respirar o infecciones recurrentes que pueden ser unas 5 o 6 veces por año, en un solo año, ya eso es una indicación absoluta de amigdalectomía. Claro. Que el niño tengan que estarlo sacando del colegio a cada rato porque tiene una infección, o que el niño incluso por las fiebres altas haya pasado por convulsiones febriles, eso es una indicación absoluta. Y entonces uno le tiene que hablar al paciente desde la verdad y lo que dice la ciencia. El paciente lo puede buscar, lo puede indagar. Ya tenemos acceso a toda la información, día a día es más fácil enterarse de incluso cuáles son las alternativas
porque ya hay pacientes que llegan y dicen, yo quiero que se les realice una cirugía, y te hablan incluso de la tecnología que quisieran, que utilizaran Sí, claro. para la cirugía de su hijo, en este caso de los niños particular. O sea que cada vez hay más información, pero hay que tener cuidado con la información, porque realmente al sistema, al internet, cualquiera puede tener acceso y colgar lo que sea. Y hay que ser un poquito curioso para saber de dónde nosotros leemos o en quién nosotros podemos contar. Hay infinidad de artículos, infinidad de libros que están disponibles en la web y que la persona pudiera tener acceso. Hay que tener mucho cuidado con los foros, donde son simplemente comentarios que hacen otras personas, porque ellos lo hacen muchos desde su ignorancia, y muchos son personas que ni siquiera son médicos. Pero siempre invito al paciente que tenga confianza, contacto, y que se apoye de su médico para hacer las preguntas, las inquietudes o las dudas, aclararlas en cuanto a cualquier situación, sea un niño, sea un adulto, porque para eso nosotros estamos. Y es muy importante que no nos guarden ninguna información en relación con el niño. Muchas veces cuestionamos acerca de si hay, por ejemplo, fumadores en la casa. Esto para nosotros son datos muy importantes, aunque la gente puede pensar que es una tontería, porque es que él no fuma, es un niño, pero un fumador en casa es una piedra angular para el desarrollo de muchísimas infecciones, e incluso hay estudios que hablan de paradas respiratorias o paro cardiorrespiratorio en niños, secundario a vivir o dormir con un fumador. Claro, entonces, es importantísimo que no nos oculten información preoperatoria, porque también estos datos pueden tener repercusión en el despertar anestésico de tu hijo. No es lo mismo un niño que se ha sometido a una anestesia y que no haya tenido contacto con un fumador, que un niño que viva con un fumador, porque el niño está fumando de manera pasiva. Exactamente. Entonces ese niño necesita una evaluación por neumología. Exactamente. Y no, de repente no se le hizo porque no, es que no hay fumadores. Entonces toda esa información, por mínima que te parezca y por absurda que te parezca al momento de ser interrogado, es muy válida y necesaria para poder ir por el camino de lo correcto. Sí, sí, sí. Nosotros tenemos que asegurar, realmente cuando tú cursas con una cirugía de estas, son cirugías cuasi o relativamente electivas. En la mayoría son electivas porque tú la difieres para un segundo momento, no es una emergencia, tú no sales con estos niños corriendo para el quirófano para realizarla. Entonces, al ser cuasi electivas, obliga a que tú hagas todas las evaluaciones correspondientes, y para eso un interrogatorio con el paciente es fundamental. Yo suelo, dentro de mi interrogatorio inicial con el paciente, preguntarle al papá, no le pregunto si el niño fuma, sino ¿hay fumador en la casa? ¿Vive alguien que fuma en la casa? Y desde ese momento ya yo voy dirigiendo el proceso de ese niño. O por ejemplo, un niño que tú le preguntes, ¿es asmático? No, ¿alguna vez lo han nebulizado? Porque muchas veces son niños que quizá no fueron diagnosticados de asma, claro, pero lo han nebulizado 15 veces en un año. Entonces ese niño obligatoriamente necesita ir a un neumólogo. O un paciente que tuvo convulsiones febriles, aunque tenga un año que no convulsiona, no use medicación, usted tiene que verlo con un neurólogo. Claro, por supuesto. Y hay que abrir ese abanico de cosas que pudieran pasar. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos garantiza de que las probabilidades de complicaciones por la cirugía sean mínimas y que tú le puedas salvaguardar la vida a ese paciente, porque tú andas buscando resolver una situación, no empeorar el cuadro. Exactamente, y es que estamos hoy con la doctora Katiuska Santana, nuestra médico otorrinolaringóloga y cirujana de cabeza y cuello invitada, que nos ayuda a dar mayor luz y mayor información de manera sensata, organizada, sencilla, digerible, para que podamos entender, ustedes puedan entender la importancia de la evaluación a tiempo y adecuada en aquellos niños, sobre todo que tienen alteraciones respiratorias al dormir o que cursan con procesos infecciosos a repetición, tanto de amígdalas como de adenoides en oído, y de la importancia de que si hay la necesidad de realizar un procedimiento quirúrgico se realice. Doctora, ¿cuáles cosas debería
tomar un papá en cuenta para mayor seguridad al momento de pensar en una opción quirúrgica? ¿Qué tomar en cuenta? Primero, un profesional calificado. Y esto es demasiado importante y justamente qué bueno que usted, yo estaba pensando en eso. Yo hice la pregunta, pero pensaba en eso. Ya hoy tenemos la oportunidad de saber realmente qué personal está calificado, porque entramos a los ministerios y los ministerios tienen información de si el personal que nos asiste tiene el entrenamiento para tal o cual procedimiento. Tenemos las sociedades médicas especializadas que también tienen pues el registro de cuáles médicos pertenecen a ellas y si tienen la formación adecuada para realizar tal o cual procedimiento. ¿Qué otra cosa? Eso es fundamental porque tú estás sometiendo a tu paciente, aunque sea para una consulta, tú estás sometiendo a tu paciente o tú mismo te estás sometiendo a llevar un curso de un tratamiento, sea clínico o quirúrgico, y tú debes saber que realmente la persona está capacitada para hacerlo. Y así como dice Wanda, hay los recursos para investigar y no caer en el intrusismo, porque hay muchas personas por ahí que no están facultadas y que se atreven y someten a personas incluso a cirugía y no tienen la capacidad de hacerlo, y nosotros tenemos que cargar con muchas iatrogenias. Y viendo entonces, escuchando esta información, quisiera, doctora, que nos permitiera saber cómo puede la gente comunicarse con usted, ya que sí sabemos que la doctora, los muchachos aquí, desde que dijimos que la doctora venía, la buscaron, entraron a su perfil y todo, sabemos de sus certificaciones, y nos gustaría, por favor, doctora, que nos dijera cómo nuestra población puede comunicarse con usted. Ok, tengo mi cuenta de Instagram, que es @DRA_Katiuska_Santana, todo junto en minúscula. Con muchísimo gusto por ahí pueden ver algunas de las cosas que hacemos, incluso tener los números de contacto. También trabajamos en el Centro Médico Hospital en Santo Domingo y tenemos un consultorio en la Torre Profesional Pereica en El Millón. Doctora, quisiéramos tener más tiempo para poder seguir conversando con usted de manera tan agradable, pero se nos agota y quisiera agradecer su presencia con nosotros. Gracias por la invitación, Wanda, y siempre estoy dispuesta a venir, a informar, a colaborar en lo que yo pueda. Pues qué bueno. Esto ha sido su programa Aunque Duela, profesionalmente hablando, con quien les habla, la doctora Wanda Pérez, y me alegra poder haber llegado hasta ustedes el día de hoy. Espero que nos veamos en una próxima ocasión.